Buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda la licenciada Karina Carvajal en una nueva semana de trabajo en el área de lengua y literatura. Un cielo sin nubes puede ser hermoso, pero faltaría la lluvia que riega los campos para que prospere la vida. Una vida sin retos puede ser cómoda, pero faltarían los triunfos y fracasos para darle sentido a la existencia. Bienvenidos y bienvenidas. En esta semana tenemos dos temas. Bueno, el primero ya lo habíamos visto, pero vamos a recordar un poquito. Texto. ¿Qué es el texto? Es una manifestación lingüística oral o escrita con una intención comunicativa y una unidad de sentido. Es el conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permite ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor. Lectura comprensiva. Pues la lectura comprensiva es, en pocas palabras, la acción de leer, acompañado de una correcta interpretación. Por este motivo, en la terminología pedagógica en ocasiones se utiliza el concepto de comprensión lectora, es decir, lectura comprensiva y comprensión lectora es la misma acción. ¿Cuál es la acción? Leer, pero no solamente leer por leer, sino saber entender. Mientras voy leyendo, en mi mente voy creando e imaginando y a su vez interpretando. La acción de leer debe estar siempre acompañada de la interpretación correcta de las palabras. ¿Qué implica leer? Todos sabemos lo que quiere decir leer, pues no es más que interpretar adecuadamente unas palabras. En otros términos, la lectura comprensiva implica el conocimiento de los rudimentos del lenguaje. Aprendemos a leer aproximadamente a los 6 años, es verdad, y durante toda la etapa escolar vamos perfeccionando esta técnica de una manera paulatina. La mayoría de la gente sabe leer, pero no todo mundo es capaz de entender adecuadamente lo que está leyendo. Esta aparentemente contradicción crea un problema en el ámbito educativo y en el conjunto de la sociedad. Es a lo que me refiero. Debo saber leer de manera correcta, pero siempre de la mano va a ir la interpretación. No debo solamente leer por leer. La persona que lee correctamente crea en su mente todo lo que va leyendo, va analizando y de una vez va interpretando. Por eso, no todos somos capaces de leer de una manera adecuada. Cuando aplico lectura comprensiva significa que yo analizo, razono, pienso para poder interpretar y explicar al lector. La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente, en silencio o en voz alta. Recuerde, cada vez que escuche leer, esta actividad significa interpretar y descifrar, es decir, debo analizar. Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras o frases dotadas de significado. Una vez descifrado el símbolo, se pasa a reproducirlo. Es hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. Posibles soluciones al problema. No hay una receta definitiva para poder solucionar este fenómeno. No obstante, algunas recomendaciones pueden ser muy útiles al momento de leer de manera comprensiva. Cuando yo leo, me encuentro con palabras que tal vez no conozca. Entonces, ¿qué debo hacer? Consultar el diccionario cuando yo no conozca el significado de esta palabra. Debo enfocar mi lectura como algo lúdico, como algo divertido. Es decir, no debo aburrirme al momento de leer. Debo darle vida a mi lectura, crear en mi mente las escenas que voy leyendo en un libro. Pues debo también incentivar la lectura como un medio para comprender mejor la realidad. Las personas que leen aprenden mucho. Las personas que leemos aprendemos, analizamos e interpretamos mucho. ¿Por qué?
porque conocemos palabras que tal vez nunca hayamos escuchado, pero que en ese momento asomó y yo debo consultar, debo investigar. E incluso puedo entender la realidad en la que vivo, la realidad en la que me rodea. Debo recomendar o leer libros atractivos, ya sea para un niño, ya sea para un joven, sea para un adulto. Simplemente el título de la lectura debe llamar mi atención. También debo estimularme y estimular a superar las dificultades dentro del proceso de aprendizaje. Esto comprende un primer momento que puede llegar a entenderse sin demasiado esfuerzo. Al inicio se me hará pesado leer, pero si yo leo de manera comprensiva, sé que voy a ir interpretando y descifrando palabras que nunca haya escuchado o tal vez nunca haya entendido. Eso hace que mi cerebro cree las escenas que leo, a su vez analice y piense antes de actuar. La lectura comprensiva nos lleva o nos invita a hacer una serie de acciones lúdicas y a la vez dentro del aprendizaje, porque yo pienso antes de actuar. Cuando surgió la vida en la tierra, puede ser la lectura normal y corriente que una persona puede realizar. Pero si yo voy a leer de manera comprensiva, voy observando todo lo que está dentro de la lectura. Signos de interrogación, puntuación, signos de paréntesis, signos de admiración. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de darle la elegancia estética a la lectura y a su vez la interpretación. Entonces, regreso a la lectura y digo, ¿cuándo surgió la vida en la Tierra? Los geólogos calculan que la Tierra se formó hace alrededor de 4.500 millones de años. Esta estimación se obtuvo tras medir la edad de las rocas más antiguas de la Tierra, así como las edades de rocas de la Luna y meteoritos, con la datación radiométrica, en la cual se utiliza la descomposición de isótopos radiactivos para calcular el tiempo transcurrido desde la formación de una roca. Actividades de acorde a la explicación. Para primero de BGU, va a elaborar un organizador gráfico con imágenes que representen la naturaleza y una vez realizado este organizador, usted determinará qué es un texto. Es decir, los organizadores gráficos por lo general traen un cuadrado, un rectángulo, una circunferencia. Ahora, como dice que realice o represente la naturaleza, usted puede idearse con flores, con hojas, con tallos, es decir, con gráficos que me representen la naturaleza, pero esas imágenes me van a ayudar a armar el organizador gráfico. Una vez que esté hecho el organizador gráfico, usted va a determinar qué es el texto. Luego, va a explicar con sus propias palabras qué es la lectura comprensiva. Tiene otra actividad donde dice que debe leer, analizar y determinar su propio concepto. Luego de ello también tiene que trabajar las páginas 127, 128 y 129 del libro de Lengua y Literatura. Recuerde, leer, analizar, interpretar. Realizo lectura comprensiva. De ahí determino mi propio concepto y trabajo las actividades que encuentro en estas páginas. También va a elaborar un texto publicitario sobre un Ecuador verde y natural. Para segundo de BGU, en una lluvia de ideas, usted va a determinar qué es la lectura comprensiva. Luego va a leer, analizar y deducir la lectura que encontrará en el PDF en la plataforma. Luego de esta lectura, usted va a reflexionar acerca de los siguientes aspectos importantes que constan en las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja reutilizada. Es decir, va a leer la lectura del PDF en la plataforma y luego va a contestar las preguntas que tenemos aquí en pantalla dentro del recuadro. Esto puede ser en un cuaderno o en una hoja reutilizada que ubique en su portafolio. Las preguntas son: ¿qué objetivo en común tenían los investigadores como Parin, Millier y Urier? ¿Por qué la observación y la experimentación son acciones fundamentales dentro de la investigación científica llevada por
Oparin Mingyur. ¿Por qué la ciencia se ha interesado en tratar de explicar el origen de la vida? ¿Por qué existe la necesidad de recrear los fenómenos físicos de la Tierra primitiva? ¿Qué materiales probablemente utilizaron? ¿Conoces alguna investigación que se desarrolle en la actualidad de gran relevancia para la humanidad? ¿Cuál o cuáles? Y la otra actividad sería analizar, deducir y elaborar un organizado gráfico utilizando figuras que representen la vida natural. En este organizador usted debe determinar el concepto, cualidades y estructuras del resumen. Esta información la encontrará en las páginas 57 y 58 del libro de Lengua y Literatura. Usted va a tomar imágenes de la naturaleza, pueden ser hojas, flores, frutos, tallos, y con ello usted va a elaborar o dibujar un organizado gráfico. Una vez que esté realizado el organizado gráfico, usted va a determinar cuál es el concepto, las cualidades y las estructuras de un resumen. ¿Dónde encuentra esta información? En las páginas 57 y 58 del libro de Lengua y Literatura. Es cuanto puedo explicarles, mis queridos estudiantes. Muchas gracias por la atención. Besitos. Bye bye.